Hoy vamos a estar mirando una reflexión acerca de nuestro Padre Celestial que he titulado La gracia de nuestro Padre Celestial. Todos nosotros entendemos y sabemos que Dios es bueno, hermano. Amén. ¿Sabía usted que el perdón de nuestro Padre Celestial es completo? Es decir, no hay nada que haya dejado fuera. Está totalmente, abarca todas las transgresiones que nosotros hayamos hecho. Y también es permanente y que está disponible para el momento que como hijo nos volvamos a Él arrepentido. Y esto sucede, hermanos, debido a la manifestación de su gracia para con sus hijos. Por eso es que la gracia de Dios nos abarca a todos y tiene la facultad de poder tener esa cobertura. Cuando hablamos de la gracia de Dios, hermanos, se refiere al favor, la bondad y el regalo inmerecido de Dios hacia la humanidad. Es el amor, la misericordia, la ayuda divina que Dios nos ofrece para nuestra salvación y bienestar. Tanto para nuestra vida espiritual como también en una ayuda física, siempre la gracia de Dios está manifestada. Así que la parábola que nosotros conocemos como la del hijo pródigo es una hermosa ilustración de la gracia que Dios derrama sobre nosotros cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él. Yo sé que muchos de nosotros hemos leído esta parábola que se encuentra en el capítulo 15 de Lucas y vamos a ir ahí. Yo quiero nomás leerle hoy nomás unos versículos de esta parábola, aunque la parábola se encuentra desde el 11 en adelante, pero yo solo voy a leerle el 20 al 24. Por favor, si lo buscan, ahí Lucas capítulo 15, verso 20, y voy a leer hasta el 24. Cuando lo tengan, me contestan con un amén, para poder darle lectura al pasaje de la palabra del Señor. Invitamos a aquellos que nos sintonizan a través de las plataformas que se unan con nosotros también y juntos reflexionemos de esta porción de la palabra del Señor. Dice así la escritura: levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La historia de esta parábola, hermanos, regularmente se ha usado para enfocar el arrepentimiento de un hijo perdido. Y aunque tiene un contexto de esa naturaleza, pero hay un enfoque mayor dentro de esta parábola y tiene que ver con el Padre. Y eso es lo que vamos a analizar ahora en esta tarde. Si bien es cierto, vuelvo y repito, tiene una idea del hijo perdido, pero la enseñanza está más enfocada a la bondad y a la gracia que el Padre manifestó para el Hijo. En la historia, hermanos, nosotros miramos que el Padre ha sido muy
irrespetado por el hijo menor que pidió la herencia. Y aunque el padre no se negó y se la entregó, pero en el contexto histórico, hermanos, de ese tiempo, si un hijo pedía la herencia, era como dar por muerto a su padre. O sea, no podía hacer eso. Era una falta de respeto, era una deshonra que alguien pidiera la herencia cuando su padre estaba vivo. Y este hijo lo hizo. Por eso el padre no le tomó en cuenta esta falta de respeto, esta deshonra, y todos conocemos la historia. Él se la entregó, le dio todo lo que le correspondía, pero él sigue esperando con paciencia que vuelva a casa. Al final, cuando el joven está regresando, el padre corre a encontrarse con él y ordena que los sirvientes le preparen un banquete. Dos cosas quiero que aprendamos nosotros ahora de esta parábola con respecto a la gracia de Dios. La primera, hermanos, es que su ansias por celebrar el regreso de su hijo ejemplifica la disposición o lo dispuesto que está Dios para recibir a su hijo cuando se vuelve a él arrepentido. Eso podemos aprender. Fíjense que el padre no estaba esperando allí para reclamarle como quizás algunos de nosotros lo harían. ¿Ves que te dije? Me hubieras hecho caso. Sino el padre dice lo primero que desde lejos lo vio. Y dice que corrió. Corrió a encontrarle, lo abrazó. Una cosa muy interesante, hermano, ¿por qué dice allí? Y le besó en su cuello. Según la historia, es la parte más sucia que nosotros tenemos. O sea que se acumula más lo sucio aquí en la parte del cuello. Y dice que el padre fue y le besó. Por alguna razón la escritura lo puso eso, ¿no? Para poder entender, o no hizo caso el poder decir buscar donde estaba lo más limpito, o como algunos podemos fingir el beso y decir de lejito, allí hay que te caiga. El padre dice que lo abrazó y lo besó en su cuello. Eso, hermanos, es lo que representa. Yo sé que muchos de nosotros quizás no nos criamos sin el afecto paternal, pero tenemos un padre, hermano, lleno de misericordia que muestra su gracia. No importa lo que el hijo haya hecho, cuánto haya malgastado en su vida, el padre siempre sigue esperando su regreso. Y eso es lo que muestra aquí, lo que trata de decir que en esta ilustración, darnos a conocer el carácter de Dios, hermano. Y esto nos da una afirmación de lo que posteriormente el apóstol Pablo les enseñaba a la iglesia que se encontraba en Efesios, y ahí en el capítulo 1, versos 7 y 8 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Importante que la gracia de Dios, el favor no merecido, hermano, es el que nos acoge de nuevo a nuestro Padre, a nuestro Creador. No importa la condición, lo que Él espera es que regresemos a Él arrepentidos. Porque si una cosa hizo el Hijo, que regresó, pero regresó arrepentido. Y cuando leemos todo el pasaje de la parábola, entendemos que dice, cuando él reflexiona, dice: volveré a mi casa y le diré, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Miren la importancia
es llegar a Dios en esa actitud. Dice la palabra del Señor que al corazón contrito y humillado no desprecia a Jehová. Y esta parábola nos enseña, hermano, ese carácter de Dios, que cuando hay arrepentimiento no tenemos por qué temer llegar delante de la presencia de Dios. Quizás nos han presentado a un Padre celestial severo que está dispuesto a castigarlo por lo malo que hemos hecho, pero esta parábola nos enseña algo diferente del carácter de Dios, que Él está con paciencia esperando para que podamos regresar a Él, y al regresar ahí por la gracia manifestada de Él podemos experimentar primeramente el perdón de nuestros pecados, que Él no toma en cuenta, y dice la palabra que no se acuerda más de ellos. Cuando llegas arrepentido, Él no te lo va a sacar en cara, hermano. Él lo que hace es ponerte una vestidura nueva, te viste de nuevo, lo que simboliza que nacemos en una nueva criatura. No más que solamente eso, sino que te pone un anillo, es un sello, nos da el Espíritu Santo que nos hace parte de la familia de Dios, y ese Espíritu, hermano, es la que nos da ese testimonio de que somos hijos de Dios. Además dice él, póngale calzado. Usted sabe que el calzado simbolizaba en aquel tiempo que eran parte de la familia de todos los esclavos, hermano, andaban descalzos. Pero todos los que eran de la familia tenían que andar calzados, y así se identificaban. Cuando nosotros volvemos a ese Padre amoroso, a ese Padre lleno de misericordia, y nos muestra esa gracia, Él ofrece todo eso, te hace parte de la familia de Dios. Y como familia de Dios, hermanos, tenemos derecho a gozar de la herencia que tiene papá. Yo no sé cuánto privilegio usted se siente de ser hijo de Dios, y cuán agradecido podemos estar con este Padre lleno de gracia, que la mostró y la sigue mostrando para todo aquel que se acerca a Él y puede recibir y experimentar esa bondad y esa misericordia de ese Padre celestial. Cuando nos volvemos a Dios arrepentido, Él nos derrama, hermano, de su gracia, perdonando nuestros pecados, y nos ofrece una redención total que nos conduce a la vida eterna. Y esa es la esperanza y la fiesta que estamos por celebrar cuando un día lo veamos cara a cara en una eternidad. Y esa es nuestra esperanza de la vida eterna. Pero por lo que Él muestra, cada uno de nosotros quizás, vuelvo y repito, hemos pasado por experiencias en la vida donde quizás nuestro Padre terrenal no han cumplido la función que se les encomendó. Y quizás sufrimos la falta de aprecio, pero tenemos oportunidad de podernos refugiar en nuestro Padre celestial, que te muestra gracia, misericordia, bondad, y que te recibe allí, no tomando en cuenta las faltas, sino reconociendo la humillación, la disposición de quererse llegar a Él. Si tú necesitas un tipo de gracia de la que ofrece el Señor, sepa que Dios está listo para poderlo sumergir en ella y poderlo experimentar de tal manera, ¿no?, que se hace realidad en nuestra vida y cambia totalmente. Y no digo que no necesitamos a nuestros padres terrenales, pero hay un afecto espiritual que tú lo puedes experimentar interiormente, donde cambia tu manera de ser, tu carácter, porque esa bondad de Dios no es algo que alguien te lo pueda dar,
sino lo experimentas cuando llegas a Él. Aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Dios y no hemos visto en la necesidad de correr a Él, refugiarnos en Él, yo pienso que hemos sentido los abrazos de ese Padre que ha mostrado su gracia. Cuando quizás no lo merecíamos, Él te ha arropado, te ha puesto la mejor vestidura, te ha puesto un anillo que te hace parte de la familia de Dios, y es el Espíritu Santo. Te ha calzado los pies y tú puedes decir: soy parte de la familia de Dios. Soy hijo de Dios, redimido por su sangre, y me hace parte de esa familia. Cuando nosotros experimentamos eso, podemos darnos cuenta de la grandeza y el valor que tiene esa gracia que nuestro Padre Celestial ha manifestado y que está ahí para todo el que desee. Nomás tiene que tomar una decisión, como lo hizo el hijo menor después de ambular por el mundo, malgastar toda la herencia que le había dado, pensando que se podía manejar por sí solo, como muchos quizás ahora andan en el camino de la vida, pensando que por sus propios recursos, por su propia fuerza, van a alcanzar la felicidad. Pero va a llegar un momento que siempre van a necesitar devolverse a casa, devolverse a su Padre. Lo bueno de nuestro Dios es que Él siempre está con los brazos abiertos, esperando al hijo que vuelva a casa. Porque esa gracia está disponible para aquel cuando decida tomar esa decisión. Porque esa es la única manera donde podemos alcanzar plenitud de vida. Dice el apóstol Juan en el Evangelio. Su Evangelio capítulo 1 versos 16 y 17 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Por eso es que nosotros recibimos y hacemos un llamado a aceptar a Jesús, porque por medio de Él es donde comenzamos a experimentar esa gracia de Dios, ese regalo. Y aquellos, vuelvo y repito, que lo hemos experimentado, podemos glorificar a Dios cada vez que leemos una porción de la palabra de Dios, que exalta a nuestro Dios, que da a conocer su grandeza, su amor, su fidelidad, su misericordia. Podemos decir gloria a Dios, porque la hemos experimentado. Y no es un hecho ni dichos que aprendemos en las congregaciones, sino es un sentir de la experiencia de una relación con nuestro Padre Celestial. Espero que usted tenga esa relación con Él. Y si no, hermano, hoy es un buen día para volverse a Él y decir: Señor, yo no he experimentado realmente, que nadie me diga, que no sea el decir de los demás que están a mi lado, sino que realmente pueda yo sentir que cada vez que leo las Escrituras y hablan algo de mi Padre, o habla la Escritura algo de mí como hijo de Él, pueda regocijarme que soy parte de la familia de Dios. Solamente cuando hemos experimentado esa gracia es que nos podemos sentir parte de la familia del Señor. También otra de las lecciones que podemos aprender a través de esta enseñanza, de esta parábola, es que nos ofrece un modelo perfecto de cómo debemos demostrar gracia a los pródigos que hay en nuestra vida. Y hablo como padres. Nosotros debemos mirar el carácter de Dios. Recuérdese que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, por lo tanto debemos imitar lo que Dios es. Y aquí en esta parábola nosotros miramos cuál es el carácter de Dios, cómo Él actuó con el hijo arrepentido. Hay muchas familias que están separadas, quizás por alguna situación que surgió en el pasado. Y aunque vuelva
a quererse reunir o reconciliar, siempre hace falta la muestra de este carácter, de tener gracia, que a lo mejor el hijo reconoce que ha fallado. Pero a veces como padres, fue lo que dije al principio. Sí, pero si no lo hubieras hecho. Te dije. Y a veces son conceptos que aunque uno lo repita ya no va a cambiar la historia, ¿no? Lo hecho está. Pero aquí nos enseñan el carácter de Dios. El poder dar gracia como nosotros la recibimos. Dice la palabra del Señor, da de gracia lo que de gracia recibiste. Ya dije al principio cuál es la gracia manifestada. Es la bondad del Señor, es la misericordia y la ayuda que Él nos provee para podernos reconciliar con Él. Hablando en nuestro núcleo familiar, a veces hay mucha disensión, separación de hogares, hermano, por la falta de perdón, porque no se quiere extender gracia. Gracia es el favor no merecido. Es decir, no es que se lo ganó, sino que por amor se lo muestras, siempre y cuando la persona busque la ayuda y el poder recibirla. Aquellos que hemos experimentado, hermano, esa gracia de parte de Dios, es nuestro deber y nuestra responsabilidad extenderla a los nuestros, amarlos como Dios nos amó. No está fácil, hermano, necesitamos la unción y el amor de Dios, haber experimentado esa gracia, porque pienso que como padres, si nuestro hijo se ha portado mal, nos ha deshonrado, de repente lo ves llegar por el patio de tu casa, no está fácil estar pendiente, hoy ya viene, y salir corriendo y besarlo en el cuello. A lo mejor pueden cruzarse los pensamientos y decir, ay, ya viene este. A lo mejor da la vuelta y no quiere ni toparse con él. Pero el carácter del Padre que nos enseña acá, y aquel que ha experimentado un cambio en su vida, debe ser mostrar gracia. Y entonces podemos dar un testimonio de que Cristo vive en nosotros y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, la bondad y el favor de Dios. A veces hay necesidad de ofrecérsela a alguien, no necesariamente quizás tiene que ser un hijo, sino un familiar, alguien que está cerca. Todos formamos parte de la familia de Dios. Y para mostrarle esa imagen de un padre perdonador, que hoy en el pasaje, al reflexionar en esta parábola, hermano, podamos llevarnos un recordatorio de que la gracia de Dios nos llama a nosotros a poderla también extender a aquellos que necesitan quizás ser arropados, cuidados, o que quizás necesitan un abrazo, así como el hijo pródigo necesitó. A lo mejor él no eran las expectativas que él llevaba, pero el carácter del Padre, hermano, le muestra esa gracia, que sin merecerlo, él recibió nueva vestidura, él recibió un anillo, él recibió calzado e hicieron fiesta. Todo tenía un simbolismo de lo que era y lo que representaba la gracia de Dios para con sus hijos. Y está en nosotros ahora, si conocemos del Señor, si hemos experimentado, poder nosotros llevarla a cabo, poder pensar como el carácter del Padre y olvidarnos de nosotros mismos y poder ser instrumentos de Dios para poder proclamar
su nombre. Primera de Pedro capítulo 4 verso 10 dice: cada uno según el don, es decir, la gracia, el regalo que ha recibido, ministrelos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y eso es lo que nos exhorta el apóstol Pedro, y aquello que nosotros hemos experimentado, hermano. No nos quedemos con ello, compartámoslo, démoslo a conocer. Y de esa manera vamos a darnos cuenta si el carácter de Cristo se está formando en nosotros. Porque no es fácil, hermano. Con nuestra propia fuerza, nuestra propia razonamiento, no podemos llegar a entender cómo puedes perdonar al hijo que te deshonró, al hijo que se portó mal y que malgastó a lo mejor algo antes del tiempo. Pero si después llega arrepentido, buscando tu auxilio, es deber del Padre poderle extender gracia. Que hoy, al celebrar este día donde honramos a aquellos que tienen este privilegio de poder ser padres, también podamos reflexionar la responsabilidad que esto conlleva, que no solamente es un privilegio el poder tener la autoridad que Dios nos ha delegado en nuestro hogar, sino que también hay una responsabilidad de poder cumplir el mandato y lo que se nos ha delegado para cuidar, proteger a aquellos que están bajo nuestro cuidado. Y que es el Señor el que nos da todas las herramientas, la sabiduría para poder mostrar el carácter de Dios. Y esta parábola es una de las que nos enseña ese carácter, donde podemos aprender cada día y poder saber cómo lo hizo Dios, sin argumentos personales, de cultura, de costumbre, de países, sino tomar del carácter de Dios y ese carácter ponerlo y emplearlo en nuestro diario vivir, y entonces vamos a ver el resultado de lo que Dios quiere en cada familia. Dios tiene un orden, estableció un orden desde el principio, y conforme a ese orden que Él estableció, le dio características a cada uno de los miembros que componemos el núcleo familiar. La primera institución que Él formó fue la familia, donde hay padre, madre e hijo, y cada uno tenemos un rol que desempeñar, y basado en ese rol Él nos capacitó para que tuviéramos esas cualidades que las empleamos para que esa institución llamada familia funcione correctamente. Para el padre, lo que tiene que hacer es fijarse cuál es el carácter del Padre Celestial, y basado en ese carácter nosotros podamos desenvolvernos y hacer nuestro papel como padre, y entonces tendremos hogares felices, hogares fuertes, y a pesar de los embates de la vida vamos a permanecer firmes porque estamos haciendo cada uno de la función. Gracias por ese amén. Pero es la realidad, hermano. Mientras uno no asuma la responsabilidad y solo quiere el privilegio, no vamos a poder funcionar, porque las dos cosas vienen juntas, así como la sal y la pimienta, que son diferentes, pero usted en los restaurantes siempre las van a ver juntitas, porque las dos componen y le dan sabor a la comida. La responsabilidad del Padre y el privilegio vienen juntos, hermano. Para que tú funciones correctamente, tienes que asumir responsabilidades para después tener los privilegios. Y entonces Dios va a honrar tu vida. Dios también te va a prosperar en todo lo que hace, porque está bajo el carácter de Dios. Y no vas a tener que pedirle a la familia, a la esposa, a los hijos: sométanse porque yo soy el padre. No, porque has cumplido tus responsabilidades, vas a tener honra. Espero que aquí hoy puedan haber padres que lo han honrado en su familia. Yo espero que todos
tengan ese honor porque han asumido la responsabilidad. Y si no, hoy es un buen día de reflexionar y recordar que nosotros estamos llamados a imitar a nuestro Padre Celestial. Todo don perfecto y toda buena dádiva, dice la palabra de Dios, viene de los cielos, del Creador de los cielos y la tierra, nuestro Padre Celestial. Así es que no estamos solos, varones, padres. Tenemos un Padre Celestial que nos extendió gracia para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él. Aunque el pecado vino a afectar la humanidad, Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Así es que nosotros ahora hemos sido rescatados, y como hemos sido rescatados tenemos la gracia de Dios recibida en nosotros. Ahora vamos a extenderla a nuestra familia y usted va a ver la diferencia. Comencemos por casa, hermano. Olvidémonos de prácticas, olvidémonos de ritos, olvidémonos nomás de costumbre, sino vivamos una vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece en su palabra, y comenzaremos a ver cosas diferentes en nuestra familia, donde Dios está en primer lugar, donde Él es el que nos dirige a través del Espíritu Santo, y cada uno cumpliendo la función que nos corresponde, y entonces veremos la gloria de Dios en nuestros hogares. Cuando eso esté en nuestros hogares, vamos a comenzar a impactar nuestra comunidad de fe. Cuando una comunidad de fe está llena del poder de Dios, viviendo conforme a la voluntad de Dios, vamos a poder impactar la ciudad. Pero es responsabilidad nuestra. Dice la palabra de Dios que el juicio comienza por casa. Es decir, todo lo que apunta a la palabra de Dios primero comienza por casa. Y los que tenemos la responsabilidad primero somos nosotros, cabeza de hogar, padres. Tú eres un líder espiritual. Es tu deber, es tu responsabilidad guiar a tu familia en el área espiritual. Oh, que mi esposa sabe más que yo. Oh, que mis hijos, qué bueno que saben, pero tú eres el que tienes la guía, la dirección. A ti te ha encomendado. Si él sabe más, júntate con tu esposa, júntate con tu hijo y que te enseñe, porque tú eres el responsable de poder guiar a tu familia delante de Dios para que puedan seguirte. No digan vayan, digan vamos. Ya mejor acabo, ¿no? Eso ya. Para otro día del Padre de esa forma, mejor no, hermano. Pero mi responsabilidad aquí, hermano, es poder enseñar. Yo sé que en mi congregación estamos luchando y estamos orando para que los varones se paren a la brecha, tomen su posición de liderazgo, tomen su responsabilidad como cabeza del hogar. No por los que mandan, sino los que lideran, hermano, los que guían, los que dirigen, los que se toman de la mano de Dios, toman su familia. Le dice: en esta casa, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Cuando se pone en ese punto, entonces usted va a ver la mano de Dios obrando en su esposa, obrando en sus hijos, porque usted tomó la responsabilidad que le corresponde como padre de familia. Y dejemos que el Espíritu Santo se ocupe de moldear y arreglar todo aquello que necesitamos corregir con la ayuda de Dios en nuestros hogares. Y entonces veremos la gloria de Dios. Amén. Bendición.